Bienvenidos a la Matrix del progresismo. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, gente? Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de todo aquello que se ha descubierto hasta el día de hoy sobre estas elecciones y también de las elecciones pasadas. Va a ser un programa muy interesante que os abrirá un poquito la mente de esa Matrix de la que estamos rodeados. Así que sin más dilación vamos a ver a Gabriel Araujo, perito informático forense que audita elecciones y nos va a contar de qué ha tratado todo esto. Vamos a mostrar la pantalla de la Matrix. Buenas noches, Gabriel. Hola, buenas noches, queridos amigos. Oye, estoy muy emocionado. Yo nunca había estado en la Matrix y bueno, no me den ninguna pastilla a elegir porque ya me vuelvo loco ya. Yo creo que ya tomaste tu pastilla hace tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que este es el despertar. Hay que salir de la Matrix, pero fíjate, desde dentro. Hay que empujar a la gente de dentro mismo de la Matrix. Empujar para que salga, ¿no? Es curioso, sí, sí. ¿Qué es lo que ha estado pasando estas elecciones? Por lo que has podido ver. Bueno, por lo que he podido ver, ha pasado lo mismo que las anteriores. Es decir, que se han saltado la ley orgánica del régimen electoral general, y entonces, bueno, conforme uno más investiga, más irregularidades se encuentra, y eso es lo preocupante, ¿no? En principio, desde hace muchos años, las plataformas de elecciones transparentes venían diciendo que realmente no se hacía el escrutinio general, que se tomaban los datos provisionales de Indra y del Ministerio del Interior, realmente se acortaban, digamos, esos tiempos para no trabajar, básicamente. Pero bueno, conforme ya he entrado a investigar, sinceramente, Leo, te digo que hemos encontrado más vulnerabilidades y más irregularidades. Así que, y en estas últimas, especialmente preocupantes porque hubo muchas irregularidades en torno al tema del voto por correo, el voto cera y demás, por las circunstancias especiales que vivimos el pasado 23 de julio, ¿no? Es muy importante. ¿Tú crees que esto es intencionado o es que el sistema ya pasa de todo y se han acostumbrado durante años a hacerlo igual y por eso hemos acabado así? Yo creo que es muy preocupante porque conforme avanzan los tiempos y es cierto que la ciudadanía va tomando más conciencia y va participando cada vez más de los procesos públicos, de los procesos electorales, ¿verdad? La gente cada vez quiere participar más. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos esto de Internet, las redes sociales, en fin, hay mucha información y entonces se va despertando la curiosidad sobre muchos procesos, ¿no? En el caso mío de este año, que he intentado colaborar en este proceso de concienciación ciudadana, esto fue porque tuve que auditar las elecciones de Brasil del año pasado, de 2022, y entonces, bueno, estuve en el canal de YouTube sacando unos videos, y como había sido ahí, la gente quedó escandalizada por esas imágenes que ha visto, ¿no? Y entonces una de las cosas que hacía la gente, oye, a lo mejor en España es igual, ¿no? Y como estaba próximo las elecciones del 28M, las elecciones autonómicas y municipales, pues muchísima gente se puso a grabar y acudió al escrutinio, cosa que nunca había ocurrido, porque es un proceso completamente que la gente pasaba olímpicamente de este tema, y más únicamente los apoderados. Pero bueno, el 28M, a raíz de estos vídeos, pues sí que empezaron a ir y empezaron a descubrir cosas realmente muy preocupantes. Me enviaron esos vídeos y yo luego en ese mismo canal de YouTube pues saqué un compendio, digamos, un resumen de todo lo que habíamos visto, y lo que se vio realmente era escandaloso, desde apañar escrutinios antes de haber hecho el escrutinio cera, por ejemplo, que ocurrió en Asturias, hasta colar, por ejemplo, una caja con 580 votos salidos de la nada, en fin, muchas irregularidades que eso jamás pensamos que pudiera ocurrir en un país europeo como España, y entonces esto disparó todas las alarmas, y en este caso de 23J sí que realmente la gente acudió en masa a los escrutinios, grabando muchísimo material audiovisual, yo recibiendo hasta el día de hoy
muchísimo material. Estoy intentando clasificar y anonimizar estos datos para, bueno, un poco para demostrar a la ciudadanía qué es lo que ha pasado y al mismo tiempo poder hacer un informe forense para elevar a la Junta Electoral Central, un poco para que vean qué es lo que está pasando, porque realmente también el otro problema que hemos encontrado es que la Junta Electoral Central es casi un órgano florero, muy inefectivo y que, bueno, realmente no soluciona los problemas que hemos visto, ¿no? O sea, que no sirven para nada al final. Evidentemente, después del comunicado que sacaron, tampoco ha servido. De que se No, y tenía que además hacer el ellos, escrutinio. sí, el acuerdo 544-2023, precisamente a partir de yo haberles presentado el informe el 28M, pues sacaron ese acuerdo para recordar, oiga, que tienen que hacer la suma de todas las actas y sacar de los sobres todas las actas y hacer las sumas, ¿no? Y bueno, en realidad lo han vuelto a desobedecer. Las juntas electorales provinciales son gente que está habituada a su sistema. Ellos cogen los datos provisionales de Indra, del Ministerio del Interior, que le da el domingo, que le da una hoja de cálculo, ellos tienen la aplicación, lo ponen ahí, únicamente abren los sobres, aquellos sobres en los cuales los partidos hayan presentado alguna incidencia, alguna reclamación, y luego, pues, aquí paz y mañana gloria. O sea que, nada, a partir de ese momento cogen esos datos profesionales, los dan como definitivos y no abren los sobres. De hecho, por eso hoy he publicado un Twitter en el sentido de que desde que estamos con esto del acta y revisar, y decir gente que vaya a mirar las actas, pues de repente a todas las juntas electorales provinciales les ha venido como las ganas de quemar y de destruir todas esas actas de otras anteriores elecciones, ¿no? Y bueno, la LOREG, en este caso la Ley Orgánica Regional Electoral General, dice que no se puede destruir el material antiguo, el material de otras elecciones. Con lo cual yo creo que están preocupados porque evidentemente todos esos sobres están sin abrir y sería la prueba realmente de que ellos no abren ni siquiera las actas, sino lo que hacen es directamente coger los datos provisionales y ya está, ¿no? Entonces esta nueva vertiente de investigación que podríamos iniciar sería de acceder a esos sobres, ver que realmente esos sobres no están abiertos y bueno, incluso abrirlos, documentar de que no están abiertos y acceder a esas actas e inclusive ponernos a sumar y verificar fraudes electorales que hayan ocurrido en otras elecciones, ¿no? Porque recordemos que está en duda muchísimos procesos electorales, sobre todo los de Cataluña. Parecería que se ha inflado también ahí el voto independentista de hace muchos años, por lo que nos están trasladando los apoderados e interventores de diferentes partidos. Parecería que ahí se ha inflado muchísimo el voto de partidos independentistas y a partir de ese momento pues pudiera ser que hemos tenido ahí un gobierno completamente delegitimado, ¿no? Porque se han asignado unos escaños que realmente no correspondían a la realidad, ¿no? Claro, es que esto es bastante importante y la gente tiene que conocer que esto es un problema muy gordo, que damos por bueno unos datos que nos proporciona Indra en este aspecto, se dan por válidos, no se recuentan las actas. Ahora, como has comentado, han sacado un comunicado que quieren destruir las actas de otras elecciones. ¿Por qué queréis hacer esto? ¿Qué queréis que no se descubra? ¿No? Es importante. Luego me llama mucho la atención, dice que estuviste en Brasil, ¿no? En Brasil también hubo jaleo, ¿verdad? En Brasil, si te digo, Neo, esto, vamos, cualquier guión de cine, de ficción, se queda corto al lado de lo que hemos podido ver en Brasil. Ha sido realmente escandaloso, lo de Brasil ha sido realmente escandaloso. Yo no me he podido creer lo que hemos podido ver ahí, ¿no? Con respecto al sistema electoral de la segunda democracia occidental del mundo. Estamos hablando de más de 500 millones de votantes, ¿no? Es una cantidad enorme y provocar, digamos, esas irregularidades, ese fraude. Vamos a hablar frontalmente de fraude electoral a las más altas instancias, con el Tribunal Superior Electoral de Brasil y su máximo exponente, Alessandro, el juez del Tribunal Superior Electoral, que estaba completamente en el tongo y en la trampa, ¿no? Y es realmente doloroso ver a un juez en lo más alto de esa autoridad electoral persiguiendo al disidente, cerrando cuentas. Cualquiera que pudiera poner alguna sombra de duda inmediatamente era represaliado.
los camioneros que estaban protestando porque muchos de ellos habían votado, por ejemplo, a Bolsonaro en la mesa electoral, y ahí había el resultado Bolsonaro con 0 votos. Entonces, claro, la gente se echó a la calle diciendo, oiga, pero ¿cómo puede ser 0 votos en mi mesa electoral si yo he votado ahí a Bolsonaro, ¿no? Entonces, todas esas protestas se ahogaron de manera completamente dictatorial, incluso confiscaron los fondos de esas empresas de camioneros, es algo completamente ilegal. O sea, fue terrible lo que hicieron, ¿no? Disidentes que estaban brasileños, que estaban fuera de Brasil, les ordenaron retirar el pasaporte, no les renovaron el pasaporte, en fin, cosas realmente muy, muy dolorosas que realmente son escandalosas si nos ponemos a investigar un poquito, ¿no? Y en el caso de Brasil, que son urnas, el sistema de votación es por urna electrónica, que en el caso de Bolsonaro había que digitar el 22, ¿verdad? Era por código, 22 para Bolsonaro y el 13 para Lula, ¿no? Pues muchas máquinas estaba roto el 2, con lo cual ahí no se podía votar a Bolsonaro, evidentemente. Luego había un desvío inexplicable con las urnas electrónicas que no estaban auditadas, porque cuando llegó Bolsonaro en el año 2020, yo paso de tema político, o sea, a mí no me da igual Bolsonaro que Lula, ¿no? Yo ni siquiera voto, quiero decir, Claro, no tengo ninguna preferencia política, ¿no? Claro, nosotros vamos a auditar, ¿no? Y observábamos esto, ¿no? Que en realidad había un desvío inexplicable en favor de Lula en todas las urnas que no habían sido auditadas, ¿verdad? Y entonces este desvío inexplicable era muy evidente. Y luego los militares, que yo he colaborado con esas auditorías, los militares sacaron un informe durísimo, durísimo. Los militares son los más capacitados a nivel de ciberseguridad. De hecho, yo doy formación a los militares, son los más capacitados a ese nivel, pues del propio Ministerio de Defensa de Brasil elevó un informe al Tribunal Superior Electoral diciendo que no estaba garantizada la integridad electoral por los severos fallos que tenía el sistema. De repente las urnas se conectaban a internet y compilaba un código desde sitios que no se sabía a dónde se conectaba. Todo eso, bueno, fue un informe muy, muy duro, y que sin embargo ellos lo interpretaron como que estaba todo bien. Inmediatamente se dio orden a toda la prensa de que informara que los militares apoyaban y decían que estaba todo bien el proceso electoral, cuando había sido precisamente lo contrario, ¿no? Y yo tengo todos esos informes oficiales, el informe oficial que elevaron todos los militares les obligaban a auditar una urna en otra sala, a través, ellos veían desde una cámara, o sea, una cosa de loco, ¿no? O sea, totalmente oscuro y poco transparente. Le habían dado un boli y un papel para anotar, ni siquiera le dejaban llevar sus herramientas para poder, lo típico, ¿no? Que se audita con nuestras herramientas forenses, que se conectan a la urna para poder, ni siquiera pudieron acceder a la urna. Era un funcionario del Tribunal Superior Electoral que seguía más o menos las recomendaciones de los militares y nada más. O sea, una cosa realmente escandalosa, y por tanto podemos coincidir claramente y concluir que realmente en Brasil es un fraude electoral escandaloso. Eso me llamó mucho la atención, porque estuve viendo por las redes sociales bastante revuelo con todo esto, pero lo que más me llamó la atención sobre todo fue esta misma plataforma en la que estamos emitiendo, YouTube, que prohibió hablar sobre cualquier tipo de sospecha o fraude en Brasil. Y esto es lo que más te llama la atención. O sea, ya no es que se censure en Brasil, se censura en todo el planeta. Sí, había un consenso internacional generalizado de que había que quitar a Bolsonaro y promover a Lula. De hecho, hasta los propios observadores internacionales que fueron a Brasil, yo me leí todos los informes, claro, me tuve que leer todos los informes. Fue terrible, porque van a ir la delegación de la OEA, por ejemplo, a Río, y bueno, lo típico, van al hotel, les ponen prostitutas allí, se lo pasan ahí 5 días de juerga total. Incluso cuando ves el informe es una vergüenza, porque no dice nada, porque claro, no han ido a ver, no han ido ahí de fiesta, de juerga, y ahí a ponerse hasta arriba de coca y de prostitutas, ¿no? Este es el problema que hay, ¿no? Los observadores, es realmente lamentable lo que hacen ahí, ¿no? Entonces, pues yo leía el informe de los oradores y era realmente vergonzoso. No decían nada porque se sabía perfectamente que no habían visto nada. O sea, estaban de fiesta, ¿no? Sí, estaban de fiesta y terminaban pues apoyando el proceso electoral completamente transparente y tal. Pero vamos, no habían ido a nada, ni una sola recomendación, nada. Uno se da cuenta perfectamente cuando el informe, cuando la persona ahí está pues, inventándose cosas en vez de haber estado allí, ¿no?
muy lamentable, de A verdad. mí lo que me preocupa de todo esto es que si aquí en España no se hace el escrutinio acta por acta, no utilicemos otro sistema que sume esas actas para comparar, por ejemplo, el de Indra con otro sistema, ¿no? E incluso el voto por correo no figura en un acta y urna distinta, que todo esto sería por ver la transparencia, porque lo que no puede ser es que en la urna del voto a pie salga una cosa y por correo salga otra totalmente distinta. Entonces, si tú no quieres embarrar lo que está ocurriendo, lo suyo es la claridad más absoluta. Pon otra urna para el voto por correo y un acta para el voto por correo. Es más, para los estadistas les va bien porque tendrían datos más concisos de los votos, qué participación y qué porcentaje. Sé, porque has estado en otros programas que te han comentado lo de la encuesta de Tezanos, lo que ha sacado Tezanos, aquella encuesta que le daba como ganador al PSOE y a Sumar, ¿no? En el voto por correo, en una encuesta que hicieron en 50 provincias, que no tienen nada que ver con el reparto que hemos tenido en las elecciones. Y llama la atención bastante todo esto. Sí, estas elecciones, sinceramente te digo que ha habido muchas irregularidades y si nos atenemos a la definición de fraude electoral, que viene incluso hasta en Wikipedia, que dice cuando el gobierno influye de manera electoral aprovechándose de instituciones públicas, y recordemos que la ministra portavoz del gobierno ha sido sancionada por 2 veces. El presidente Pedro Sánchez es el primer presidente en la historia de España que ha sido sancionado por instrumentalizar las instituciones con ánimo electoralista. Esto realmente es grave y ha pasado casi de puntillas por casi todos los medios, pero en realidad esto ha sido una cuestión realmente muy, muy grave. El secretario de Estado Democrática también ha sido sancionado por instrumentalizar en un discurso también pidiendo el voto en favor del PSOE y bueno, hablando muy mal a nivel de memoria democrática de los programas que tanto venían el PP y Vox. Teresa Rivera también ha sido amonestada, es decir, es en la historia de la democracia jamás un gobierno ha sido amonestado de manera tan clara y tan reiterada por parte de la Junta Electoral Central como este gobierno. Esto realmente es grave porque, como digo, con la definición de fraude electoral en la mano, realmente podemos concluir con esta instrumentalización de las instituciones con fines electoralistas, que realmente ha habido fraude electoral, porque fraude electoral es precisamente eso, la influencia y el aprovechamiento del gobierno de las instituciones con ánimo electoralista. Por el otro lado, tenemos otra gravísima injerencia con respecto a esto que hemos sabido hace unos días, de esa fundación que a través de comisiones obreras está financiada por Soros y que ha influido en las elecciones específicamente en Barcelona. Eso se enfrenta severamente al informe del Parlamento Europeo sobre las injerencias electorales por parte de países extranjeros. Y aquí esta fundación de Soros, que está radicada en Suecia, ha realmente influenciado electoralmente en el caso de Cataluña, que además ha cambiado sensiblemente el sentido del voto, ¿no? Entonces, eso también es un argumento a tener en cuenta. Otro argumento a tener en cuenta es la falta de acceso al voto, que más de 200.000 españoles hicieron en tiempo y forma todos los trámites para votar por correo y sin embargo no pudieron hacerlo, se le ha impedido. Esto es gravísimo porque el acceso al voto está garantizado por el artículo 68 de la Constitución española y el artículo 23, además, que está doblemente garantizado, y sin embargo esto se ha frustrado de manera gravísima por parte del gobierno por no haber implementado, el caso de correo sobre todo, no haber previsto precisamente toda esta cuestión. O sea, ha accionado tarde, mal, logísticamente no lo hizo bien. Ha sido brutal la paliza que se han dado que pegar los empleados de correo por esa falta de previsión, y 200.000 españoles sin votar son muchos, a los cuales tenemos que agregar también a los que no han podido votar en el voto cera. Recordemos, el voto cera es el censo electoral de residentes ausentes, es decir, españoles que viviendo en el exterior pues no les ha llegado a tiempo la documentación para poder votar. Esto es gravísimo porque son muchísima gente sin poder votar, ¿no? Esto es realmente una afrenta, como digo, constitucional al acceso del voto. Y luego
lo que yo he visto en persona, también, Neo, te tengo que decir que ha sido muy doloroso porque he estado en el escrutinio del voto cera todo el día en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo en Madrid, y yo con mis propios ojos he visto que se abrían los sobres electorales y se accedía, atención a lo que estoy diciendo, se accedía al contenido de estos sobres electorales, se accedía por parte de funcionarios del INE, que no tienen nada que ver con, no son funcionarios electorales, son del Instituto Nacional de Estadística, son funcionarios del gobierno, directamente dependientes del gobierno. Pues estos funcionarios accedían al contenido de estos sobres electorales, accedían a esas actas censales donde viene el nombre y el DNI de las personas, y también donde están allí adentro los votos. Por tanto, pudiera ser, yo no digo que hayan cambiado el sentido del voto, pero sí que pudieran haber hecho una base de datos de qué es lo que ha votado cada uno de estos residentes del exterior a qué partido. Y esto es una violación gravísima a la secretitud del voto, que también viene establecida por el artículo 68 de la Constitución. Estamos hablando de cosas realmente muy, muy graves. Y aparte también tengo conocimiento de muchísimas personas que no pudieron votar porque el sistema decía que ya habían votado. Bueno, yo eso realmente no lo tengo tasado ni testimoniado. Sí tengo testimoniada gente en Ámsterdam, en Irlanda, por ejemplo, que hicieron todo, o sea, que no les vino. A ver, tenemos que ver, aclarar una cosa, que antes le existía lo que era el voto rogado, que tú, viviendo en el exterior, tenías que pedir al consulado diciendo que querías votar. Por eso viene lo del rogado. En octubre del 2022 se cambió la ley electoral, se quitó esa necesidad de tener que pedir el voto, y de oficio el consulado envía al domicilio donde está registrado cada uno de los españoles residentes del exterior, pues toda la documentación con las papeletas, todo para poder votar. Eso a muchos españoles no les ha llegado. Ellos además han hecho la oportuna reclamación en el consulado, le ha dicho que sí, que tal, que ya les va a llegar, nunca les ha llegado. Yo tengo varios casos de familias enteras sin poder votar porque no les ha llegado a tiempo esa documentación, ¿no? La verdad que es muy grave todo. Y luego yo te enseñaré los datos que tengo y esto que me has comentado, y te das cuenta de que tampoco cuadra, ¿no? El hecho de que muchas personas no hayan podido votar, tanto por correo como en el voto cera, te vas a dar cuenta de que los números tampoco cuadran aquí. Hemos comentado sobre el tema de los colegios electorales. Hubo en el 28M, hubo que no te dejaron ni entrar, ¿no? Sí, en el 28M no me dejaron entrar porque, bueno, yo soy el secretario general de la Asociación de Peritos Informáticos más grande de España, además soy el secretario general, sí, tengo funciones especialmente reservadas en nuestros estatutos, ¿no? Y como cursamos la oportuna solicitud y el anuncio de que quería estar en esos escrutinios, pues se me impidió la entrada, tanto en los autonómicos como en los municipales, ¿no? Y no entiendo por qué, ¿no? ¿Por qué no nos dejan a los profesionales auditores acceder a esto, ¿no? Salvo que se tenga que ocultar algo. En el caso del viernes pasado del escrutinio, bueno, el anterior, el escrutinio en Madrid, yo fui rodeado por 8 policías. Es una cosa como si fuera un delincuente pidiéndome el DNI, una cosa como amedrentándome, como queriendo, no sé, una cosa realmente extraña, ¿no? Solamente porque me habían conocido y soy el auditor, y entonces pues me ven como culpable, ¿no? De todo el tema de este movimiento de las elecciones transparentes, que no es culpa mía ni nada por el estilo. Yo me he sumado a esto, pero hay muchísima gente que viene desde hace años luchando muchísimo. Pilar Baselga, por ejemplo, José María Alvarado, el presidente de las elecciones transparentes, y hay gente que viene desde hace años, 2019, advirtiendo todo esto. O sea, yo no he inventado absolutamente nada, simplemente me he sumado en la medida de mis conocimientos profesionales y mis competencias profesionales, ¿no? Entonces no entendí por qué no se dejaba grabar en los escrutinios cuando realmente tú no tienes nada que ocultar. Lo primero que dices es, oye, mira, ven, entra, graba y tal, porque aquí no hay nada que ocultar. Pero era todo muy oscuro, mucho miedo, vamos a tapar, era todo como tapar, ¿no? Y esto, lógicamente, en el caso de auditorías, pues dispara todas las alarmas, lógicamente, ¿no? La verdad que todo muy lamentable. Pero ¿quién puede hacer algo en realidad? O sea, después de todo lo que nos has comentado, de todo lo que ya sabemos, y de lo que yo te voy a mostrar, que luego vas a valorar
si sirve para algo, incluso te pasaré mis notas si las necesitas, por si las tienes que utilizar en algún programa o lo que sea. ¿Quién puede hacer algo en este país? Si es evidente de que las cosas no se hacen bien y que deberían ser nulas estas elecciones. Bueno, estas y todas las pasadas. Bueno, los que deberían hacer algo son los partidos políticos, pero no hacen nada. Los partidos políticos no tienen el más mínimo interés por vigilar el proceso electoral. Ellos van, te piden el voto y una vez que tú has votado, dicen, mira, ya tengo lo que quiero de ti, a tomar por saco. Ahora, pues no te preocupes, olvídate que yo me ocupo de lo demás, ¿no? Y el problema es que no se ocupan de ese proceso electoral. Los apoderados no tienen ni idea. Yo me he entrevistado, cuando estaba allí en el pabellón de convención de la Casa de Campo, había muchísimos apoderados y yo me entrevistaba para ver, hablaba con ellos y tal. Muchos no me conocían, entonces yo me hacía mucho el tonto como el ciudadano que pregunta, y le preguntaba muchas cosas y no sabían, no tenían ni idea que estaban allí. Ellos van por estar y porque es un trámite que hay que pasar, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo es el trámite, de qué es lo que pasa. Yo le decía, por ejemplo, cosas que, bueno, nosotros sabemos que el tema del voto cera, por ejemplo, ¿no? El voto cera, cuando se llega, se tiene que enviar antes de los 5 días, antes de las elecciones al consulado. Si llega antes de los 2 días o dentro de los 2 días, eso igual se envía, pero es un voto inválido. Bueno, ellos lo han contado ahí, pues yo digo, no tienen ni idea, ¿no? Entonces él preguntaba eso y dice, pues yo no tengo ni idea, dice, o sea, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, otra de las de esas irregularidades que ha habido, que han contado votos cera porque se tiene que enviar de cualquier forma para devolverle al ciudadano el importe del correo, porque eso tiene que ser gratuito para los residentes en el exterior, ¿verdad? El envío de correo. Entonces, el ciudadano le piden que ponga dentro del sobre el ticket, que se le da una copia ad hoc, o sea, para eso mismo, para que realmente le puedan devolver eso. Y bueno, se envía el voto, pero es un voto inválido. Pues ellos contaban ese voto también, porque no tienen ni idea, ¿no? Y los apoderados le preguntas esto y no tienen ni idea. Entonces, en este aspecto, en esta materia, estamos completamente abandonados por parte de los partidos políticos. Ellos no tienen ni idea del proceso electoral. No saben, por ejemplo, que yo estaba allí, a que es ilegal abrir los sobres una hora antes de introducirlos en la urna, en una sala clandestina, completamente aparte, donde estaban las urnas y todo esto es completamente ilegal, porque lo que se malogra ahí es la cadena de custodia del voto. A partir de ese momento que se abren los sobres, cualquier cosa puede pasar. Se puede introducir otro sobre para hacerlo nulo, o se puede cambiar un sobre por otro y ponerle de otro partido. En fin, se puede hacer cualquier cosa, porque eso no hay una trazabilidad ni una verificabilidad desde el momento que se abre ese sobre electoral, ¿no? Y cuando se abre el sobre electoral, la ley dice que inmediatamente hay que introducir el voto en la urna, no que esté una hora dando vuelta por ahí sin ningún tipo de vigilancia. Y esto realmente, que los apoderados no lo sepan, es realmente escandaloso. Es gravísimo todo, por si te parece. Yo sé que mis seguidores, que han estado todos estos días siguiendo todo mi trabajo, lo que pasa es que en directos anteriores yo nada más que enseñaba tablas de cálculos, que te volvían loco entre números, y esta vez pues he hecho como una especie de informe con todo detallado de lo que quiero mostrar, y si te parece pues vamos a valorar mis datos si ves que es algo importante que se puede utilizar con fuerza para hacer un poquito más de presión en estas elecciones, aunque sabemos que no va a ocurrir nada al final. Volveremos posiblemente, si no hay gobierno, volveremos a elecciones otra vez. Sí, el ciudadano estará más vigilante viendo lo que ha pasado, pero yo creo que va a pasar. Bueno, yo te digo, yo en mi informe pido la repetición de las elecciones, porque ya antes del resultado yo ya pedía la suspensión de las elecciones precisamente por todas estas irregularidades, antes de los resultados. Yo, cuando estaba todo el mundo con la borrachera de que iba a ganar el bloque la derecha y tal, yo decía, cuidado, y yo ya pedía la suspensión de las elecciones precisamente porque me estaba oliendo todo esto, ¿no? Así que bueno, ahora cuando termine el informe, que espero que sea mañana, y ya pasado mañana puede llevarlo a la Junta Electoral Central, yo voy a pedir la repetición de las elecciones, la anulación de los resultados y la repetición de la elección. Así que bueno, me pueden dar razón o no. A ver si hay suerte. Esperemos. Vale, pues vamos allá. Mira, esta es la nota, no sé, tú puedes leerla desde la pantalla, pero yo te la leo perfectamente, sí. ¿Vale? Tengo un buen monitor. Tienes un buen monitor, ¿no? Sí.
Bueno, empieza diciendo que en estas elecciones de 23J se esperaba una menor participación porque en fechas vacacionales. Lo mismo que tú también has comentado sobre que había muchísimas personas que no podían votar por correo y también al voto cera, ¿no? O sea, hubo muchísimas personas que no pudieron ejercer su voto por diversos motivos. Aún así, ha sido 469.465 votantes más el 23J que el 10N. Y el mismo número de abstención. O sea, esto es muy curioso. Se preveía una gran abstención, sumado a que un montón de gente no ha podido votar, y en cambio hemos tenido más votantes y la misma abstención. Es muy curioso, ¿no? Y empezamos. El Ministerio de Interior, que es el tuit que te mandé antes, con las capturas realizadas, ¿no? O sea, modifica los resultados del 10 de noviembre poco después de las del 23J. Esto yo lo sé porque yo el día 25 estuve haciendo un directo y estaba mostrando los datos en la pantalla. Días más tarde, cuando fui a ver mis datos, vi que no cuadraban con los datos que estaban dando las páginas. Y entonces revisé mi directo y efectivamente había cambiado. Había cambiado y dije, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué y esto lo puede hacer el Ministerio de Interior, que yo sepa. ¿O quién crees tú? Es que es alucinante. O sea, tú me estás diciendo que han cambiado después de los años, que lo han cambiado de repente el dato histórico. Sí, y mira, te voy a poner la captura para que lo veas. Uh-huh. En la parte de la izquierda tenemos la captura que hice el 25 de julio, que es de mi directo, por eso se ve un poco torcido, porque es la captura de esta pantalla que estamos viendo de la Matrix, ¿no? Y la captura del 29 de julio. Como estás viendo, en el voto, arriba tenemos el voto y abajo tenemos la abstención. Pues falta casi medio millón en la abstención en la captura del 29. ¿Qué se ha trasladado al voto? Si tú sumas, da la misma cifra que antes. Claro, yo me di cuenta el día 29, cuando comprobé que algo no cuadraba. Digo, me habré equivocado. Entonces fui a revisar el directo y ¡sorpresa! Pero lo más curioso de todo esto, que si te das cuenta, eran 12.960.000 la abstención. ¿Bien? Pasando a 12.493.000, que es justo prácticamente la abstención que hemos tenido cuando sumas la abstención cera, con una diferencia de solo 408 votos, un 0,003%. Madre mía. ¿Qué te parece esto? No, es tremendo. Está claro que, bueno, yo la verdad es que este dato no lo tenía y es escandaloso porque si ya están apañando datos históricos, bueno, es porque ya están viendo que estamos sobre el tema, que estamos investigando. Hay muchos otros investigadores también puestos sobre este tema y bueno, y además he dicho hoy precisamente en Twitter que habría que ir a los archivos históricos y mirar esas actas y comprobar en realidad que todos esos sobres no habían sido abiertos y por eso lo quieren destruir, ¿no? Y a partir del momento que se abran esos sobres, se pudieran recontar todas esas actas y se pudieran descubrir anteriores fraudes electorales, ¿no? Como que están en entredicho, como el caso de Cataluña, que llevan años diciendo muchos que están en Cataluña, no es normal el tema de los escrutinios como están saliendo, ¿no? En torno se está premiando de manera parecería que completamente inverosímil las cifras de votos a partidos independentistas, ¿no? Así que bueno. Lo que sé que en Cataluña el Partido Socialista ha pegado una buena subida, ¿eh? Pero una importante subida. Eso sí que lo sé. Claro, porque uno puede, con el control de los votos, uno puede dopar los resultados para quien quiera, ¿no? Este es el problema. Pero pues, esto es muy grave lo que estás comentando aquí, ¿eh? Sí, tengo captura y está mi directo de pruebas del día 25, donde se puede ver que yo estoy compartiendo pantalla y los datos ya no coinciden con los actuales de 2019. Se puede verificar, ¿no? Yo me di cuenta por eso, a revisar las notas. Luego tenemos los electores del 23J, fueron 468.023 más que los del 10N, ¿no? Ajá. Y en cambio hubo 469.585 votos más el 23J que el 10N. Es decir, que en ese casi medio millón de votantes que había de más, de electores, no ha habido abstención. No ha habido el 30% de abstención, dando una cifra de un 0,33%. Claro.
También muy interesante. Esto no Claro. demuestra nada, pero es No, interesante. no, no, sí, 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 son digamos, desviaciones inexplicables, ¿no? En el tema estadístico, también en el tema electoral, normalmente hay unos patrones y unas cosas que se repiten, evidentemente. Si se suman 500.000 más de electores, se espera un porcentaje equivalente de abstención, ¿no? No una cosa como está aquí mostrando, que es completamente inverosímil, ¿no? Todo esto, todo lo que te voy a mostrar, es a partir de este apartado que es el que me puso en la pista de investigarlo todo. Ujú. A ver, sabemos que cuando se cuenta el voto, se traslada al acta. No estoy seguro si en el acta se pone el censo del lugar donde Sí, se pone el censo. sí, si se Eso, pone el acta, se pone el censo y los que han votado. exacto. Entonces, esos datos son los que se suben al sistema de Indra, y es Indra el que te da la abstención, o sea, un suma resta. Cogen el Ujú, censo, restan el voto y tiene que dar automáticamente eh, la abstención. Pero la suma de la abstención y el voto tiene que dar el censo. ujú, Aquí es donde todo me puso detrás de todo este tinglado de buscar datos, porque casualmente aquí tenemos las elecciones de 2023 en la casilla de la izquierda, ujú. y los electores eran 37.469.000. Los votos, 24.743.000, la abstención 10.402.000, que es lo que nos dan los datos, y luego tenemos el voto cera. Bueno, de aquí si le Ujú, quitamos los 266.000 del voto cera, se lo pasamos a la abstención, tenemos los 12.500.000 que hemos comentado antes. ujú. Estos de aquí, ¿vale? Los 2.494.000 coincide con quitando el voto cera y dejando la abstención cera, ¿vale? Que es la que Ujú. coincide justamente con las elecciones pasadas. En el caso de del Congreso nos da 5.161 votos más, o sea, no cuadran. No cuadran. O bien es porque el Instituto Nacional de Estadística no está dando los datos correctamente, aunque no es gran cosa, pero lo más grave es en el Senado, que se nos va a 331.791 votos, que no cuadran, que no dan el censo, cosa que no ocurre en 2019, que aunque me da 260 más, cuadran las cifras. El voto más la Claro, abstención tiene que dar el censo. claro. Pues esto es lo que Eso me está claro. puso en la pista de todo, que ya no cuadraban los números. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Un sistema que en esta parte es la más fácil, que es un suma recta, si Sí. ya aquí está fallando, porque otra cosa es cuando empieza a hacer la ley DONT por provincia, empieza a hacer los repartos, que ya tiene unos cálculos un poco más complejos, luego sumarlo todo, etcétera, etcétera, un poquito más complejo, ¿no? A esto que es un suma recta y ya está fallando aquí, ya me preocupa bastante. O sea, el sistema no funciona bien, no cuenta bien o está mal configurado. Pues ahora que hablas del tema de la ley DON, precisamente el año 2019 hubo una reclamación y a través del Boletín Oficial del Estado se corrigió el censo en Jaén, pero por una diferencia como de 20.000 votos, o sea, le erraron Joder. por muchísimo, 20.000 votos. Sin embargo, esa corrección del censo, pues lo dejaron tal cual, sinceramente, o sencillamente, y no corrigieron el reparto precisamente por la ley DON, porque esos 20.000 votos claramente alteraban el reparto de escaños en la provincia de Jaén, y sin embargo lo dejaron tal cual, ¿no? Entonces, conforme, como digo, conforme profundizamos más en este tema, encontramos más problemas, más inconsistencias. Todas estas inconsistencias realmente lo que demuestra que el sistema no es fiable y no es íntegro. Este es el gran problema, ¿no? Que es lo que dice mucho la Junta Electoral Central, que hay que demostrar que el proceso no es íntegro, no es fiable, y entonces en este caso no lo es, no lo es. Se pierde, como digo, la cadena de custodia del voto. De repente encontramos, como hemos sabido la semana pasada, 22 votos en un ayuntamiento en el puerto de Santa Cruz, en Canarias. De repente en ese ayuntamiento la mayoría precisamente se dirimió por 11 votos y han encontrado ahí 22 votos sin contar, con lo cual habría alterado
totalmente el resultado. Eso quiere decir también que no es verificable ni trazable esos votos. O sea, alguien, pues al cartero se le caen por la calle o lo que sea y esos votos se pierden, ¿no? Luego otras graves irregularidades, como por ejemplo el voto cera que llegaba equivocado, por ejemplo en Burgos, que eso tenemos testimonio, llegaban por ejemplo que eran para León o para Almería, tiraban a la basura esos votos, tiraban a la basura los votos que no estaban equivocados. O sea, es gravísimo, esto está grabado, ¿eh? Y bueno, todo eso precisamente entiendo que es lo que lleva a estas inconsistencias, porque esos votos tirados a la basura, votos perdidos que se encuentran por ahí, claro, no son contabilizados y aquí encontramos estas diferencias, ¿no? Entonces son diferencias realmente sustanciales que son capaces de cambiar un gobierno. Es que este es el gran problema. Cuando aquí en Madrid Ayuso necesitaba ese escaño número 16 y ordenó hacer el recuento, se descubrieron 500 y pico de votos más. 500 y pico de votos más son muchos votos, ¿no? Y me gustaría ahora que hablamos no sé si has terminado con de explicar esta hoja. No, todavía tenemos un poco más, pero comenta. Bueno, simplemente otra que me gustaría llamar la atención es la diferencia abismal de esos casi 400.000 votos que tenía el PP en Madrid en el 28M y los perdió el 23J. Si acudimos a las cifras, en el caso de Madrid, pues yo vivo en Madrid y bueno, perdonadme que hable de Madrid porque estoy en Madrid y bueno, lógicamente es donde estoy y donde más puedo investigar, ¿no? Pero lo cierto es que si calculamos y comparamos las cifras de votos entre Madrid, el 28M, que fueron 2.800.000 y pico de mil votos que sacó Ayuso, con respecto a los 2.400.000 que sacó en el 23J, es inexplicable que en solo 50 días, de repente el PP, que ha votado a Ayuso el 28M, a los 40 días vota a Sánchez y a Yolanda Díaz, ¿no? Porque esos votos aparentemente se trasvasaron a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Entonces, yo me pregunto, ¿es verdad? 400.000 votos que votaron el PP, que votaron a Ayuso, después votaron allá a Sánchez y a Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, realmente eso es muy, 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 muy llamativo también, sí. Yo veo las irregularidades a todos los niveles, Gabriel. A todos los niveles. Esto es ya una república bananera. Y yo me río por no cabrearme, en realidad, porque cabrea muchísimo. Vamos a seguir comentando estos datos. Sí, porque está muy interesante. Me estás dejando anonadado, de verdad. No, yo sé que... Yo no sé qué información tendrías en este aspecto. Yo sé que yo estoy trabajando en ello y por eso me interesaba que tú supieras esta información. Si ya la tenías, bien, y si no la tienes, pues también. Por ejemplo, es que date cuenta, bueno, yo te quiero comentar, mi trabajo no es estrictamente estadístico como sino que es a través de valorar los procesos, digamos, de integridad, de verificabilidad, de reproducibilidad. Es un trabajo más técnico, más físico, ¿verdad? Más sobre el terreno, ¿no? No es tanto a nivel de esta cuestión, pero claro, esto realmente es importantísimo, claro, fundamental. Luego tenemos la diferencia que hemos comentado antes que es entre el Congreso y el Senado. Normalmente al Senado se suele votar menos que al Congreso. La gente o se lía o no sabe o simplemente coge la papeleta al Congreso y ya está, ¿no? Pero mira tú cómo es de interesante que las diferencias entre los partidos más votados, el PP tiene un 0,48% de diferencia entre el voto Senado y voto Congreso. Es la diferencia, ¿vale? Más al voto al Congreso, evidentemente. El PC un 0,83% y Vox un 14,12%. Son 428.000 votos menos al Senado. Claro. Llama la atención bastante. Podríamos coger de que mucha gente decía que no, la gente de Vox habrá votado al Senado al PP. Esto lo comentaba bastante la gente, que sería una posibilidad. Pero si cogemos, yo qué sé, cogemos a Sumar, en este caso, si han votado al PSOE y al Senado, tiene un 3,92% de diferencia. No cuadran las cifras por ninguna parte. Esto es un dato curioso. Vamos al siguiente. En el 2023, bueno, esto también es un dato curioso, ¿vale? Simplemente curioso. En el 2023 hubo 1.473.713 habitantes más que en 2019. Cifra muy coincidente con el aumento de votos del PSOE entre el 28 de mayo y el 23 de julio. Otra coincidencia más, ¿no? Aquí podemos ver los habitantes que había en 2023
Y en 2019 la diferencia, ¿vale? En esos 4 años, y el voto que ha obtenido el PSOE, que da un 0,31% de diferencia. Esto es un dato casual, ¿no? A lo mejor no importa, es casualidad, pero también llama la atención, ¿no? Y seguimos. La participación media del voto entre el 10N y el 23J es de un 161,26%. Es una barbaridad, ¿vale? Siendo Huesca con un 19,59% la que menos. Y Vizcaya la que más con un 301%. Que es una brutalidad. Bueno, pues Melilla es el único lugar de toda España con participación negativa tras el 28M. ¡Qué casualidad! Se les pillaron con el carrito de los helados comprando votos y ahora ya no van a votar al PSOE por correo. Dando un menos 12,51%. Y además en Melilla, tú no sé si sabes, es la única junta electoral que realizó realmente el escrutinio. Y lo hicieron según la ley. Eso además está sacado, estaba el presidente uno por uno sacando los votos, diciendo en voz alta, es el único sitio. Que por cierto, además se descubrió que le dieron no sé cuántos votos más a Vox y le quitaron a Sumar justamente por el escrutinio, porque en los datos provisionales venía, parecería que equivocado, ¿no? Siempre en desmedro del bloque de la derecha. Eso realmente sí que es una cosa que ocurre, ¿eh? Siempre hay votos de menos para PP y para Vox. Esto es curioso en los datos provisionales, ¿no? Es bastante curioso. Luego, como sabemos cómo va, supuestamente, el conteo de votos, se sabe que cuando se cierra a las 8 de la tarde el colegio electoral, se empieza a sacar el voto por correo. Se abren los sobres, se tasa en la lista del censo, que esa persona está censada ahí, y se meten los sobres en la urna. Por lo tanto, como es lógica, cuando se abre la urna, lo primero que se cuenta es el voto por correo, prácticamente. Porque empiezas a coger de arriba. Y los últimos ha sido el voto por correo, como es lógico, ¿no? Da la casualidad, y ya tenemos aquí las casualidades de las casualidades, que tanto las elecciones del 28 de abril de 2019, como las del 23 de julio, estas de ahora, convocadas por Pedro Sánchez, que son las únicas elecciones que Pedro Sánchez ha convocado. Las del 10 de noviembre fue, al no haber acuerdo de investidura, pues naturalmente se convocan elecciones en un plazo, ¿no? Y cayó en noviembre. Pero convocadas por Pedro Sánchez fueron las del 28 de abril y estas del 23J, convocadas por él mismo. Bueno, pues si te das cuenta, al comienzo del escrutinio, el PSOE va fuerte, pero muy fuerte. Y luego empieza a desinflarse, coincidiendo con el escrutinio del voto por correo. Hay una diferencia en el 23J que hasta el 27,20% del escrutado es cuando obtiene 4 escaños más. Claro, son 2.600.000 votos esta vez, ¿sabes? Que han estado encima. A ver, espera, Neo, que aquí yo creo que hay un poco un error de interpretación. ¿Por qué? Porque es cierto que primero se escrutan los votos por correo, pero se transmiten luego todos los datos cuando se acaba el escrutinio. Entonces ahí realmente hay una mezcla, o sea, se mezclan todos los datos, ¿no? Da igual que sea primero los votos por correo, y esto realmente no acredita que hubiera una mayor proporción de votos por correo del PSOE. ¿Por qué? Porque cuando la tablet de Indra transmite los datos, no los va transmitiendo parcialmente, sino que transmite totales. Cuando se cierra esa mesa y se transmite el acta, se transmite todo el acta con todo el resultado hecho, todo el escrutinio. Por tanto, no tiene aquí que ver que primero se haga el del correo, ¿sabes? Hay un poco un error de interpretación. Esto también me sorprendió porque yo tuve que transmitir en directo las elecciones en un canal de YouTube y también veía esto y decía, ostras, pues, pero bueno, yo creo que porque son las mesas que se cierran primero con menos electores, que es el apartado rural y demás, y ahí sí que pudiera haber un poco más de voto para el PSOE y pudiera ser, pero no creo que sea por el voto por correo, por esto que te acabo de comentar, que sí, siempre son los datos totales que se transmiten, la tablet no va parcialmente, llevamos el 6%, te transmito ahora no, es cuando se cierra y se firma el acta, ahí es cuando le entregan al funcionario representante de administración y ahí se transmite todo el dato. Pero yo creo que ya es por otra parte, porque son mesas pequeñas
y bueno, del ámbito rural, pueblos y demás. Y yo creo No, que tienes razón, no había caído, que es verdad que cuando se cuenta la una completamente, cuando se transmite, no había tenido eso en cuenta, pero sí que es bastante llamativo, ¿no? A lo que me refería, que justamente Ujú. empieza muy fuerte y luego se desinfla. Era el dato. ¿Qué más teníamos aquí? Sí, esto es, por ejemplo, el tema de la nacionalización, ¿vale? De personas Uf, extranjeras, contando 2020 hasta 2023, ¿vale? Y hemos tenido 468.000 personas más con derecho a voto, ¿vale? Que está un poquito por debajo de aquellos votantes que teníamos de más, ¿no? Está un pero es poquito una por debajo. barbaridad. Pero es Y que aquí, medio millón de votantes es una barbaridad. claro, y aquí tenemos los datos por año. Y si te das Mm. cuenta, tenemos 92.000 en 2020, 101.000 en 2021, 116.000 en 2022 y 113.000 en el primer semestre de 2023. Se han dado prisa en entregar papeles. Totalmente. Bueno, en esto puedo yo aportarte un dato importante, y es que se hizo una circular, el ministro Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, hay una circular que él no quiere todavía revelar, y esa circular presumiblemente se dice el tema de nacionalizar express a todos los consulados, ¿no? De hecho, esta circular incluso posibilitaba el alquiler de oficinas especialmente para nacionalizar personas. Se consta varias oficinas alquiladas en Panamá, en México, en Cuba, además, solamente para nacionalizar por la vía express, ¿no? Y aquí incluso se han saltado los protocolos, esa gente que ha votado y se ha nacionalizado ni siquiera ha jurado la Constitución ni la obediencia debida al rey, en fin, se han saltado hasta los protocolos. Y aquí, en este caso, mi buen amigo Guillermo Rocafort, abogado, pues pidió a través del portal de transparencia que le entregaran el contenido de esa circular, y está desde diciembre desobedeciendo una orden expresa del portal de transparencia que obliga al ministro Álvarez a entregar esa circular a Guillermo Rocafort, y está desde diciembre negándose a ello, o sea, desobedeciendo frontalmente lo que es la ley de transparencia. Y ya ha sido incluso combinado por 2 veces. De hecho, se caducó el último plazo que le dieron justamente antes de las elecciones, le obligaban a entregar esas circulares y no la entregó. Así que, ¿qué contendrá esas circulares para tener estos datos tan escandalosos que estamos viendo ahora, ¿no? Lo tapan todo. Es que está todo embarrado, Gabriel. Si nos damos Uh cuenta, -huh. ¿por qué? Algo tan sencillo, ¿por qué no se pueden subir a una página web o a algún sitio? Una vez que tienes el acta, se le hace una foto y se sube a la web. Que el propio ciudadano pueda comprobar, si quiere entretenerse, sumar acta Es o que se ver. hace a foto, se hace la foto, cuidado. La tablet de Indra, que es una Lenovo, saca, hay una doble verificación, o sea, transmite los datos electrónicamente y además también saca la foto. La pregunta es por qué, como tú estás diciendo, no ponen esa foto, que es una doble verificación de las fotos, tapando todos los datos de los apoderados, que a nosotros no nos interesan los datos personales ni de la constitución de la mesa, eso no nos interesa. Más en el formulario se ven claramente los campos delimitados, a la izquierda están todas las firmas con todos los nombres de los presidentes de mesa, vocales y apoderados, y a la derecha están los datos. Pues bueno, claramente se puede fácilmente tapar los datos a la izquierda o cortar esa imagen y dejarnos a nosotros ese acta y sumar de nuestras casas. Nosotros podríamos Claro. hacer el escrutinio general de nuestra casa perfectamente, ¿no? El tema es la pregunta está muy bien hecha, lo que tú dices, ¿por qué no lo dejan hacer, ¿no? Algo quieren ocultar. Si tú ocultas las cosas y no das facilidad y no das transparencia, será por algo. Y es porque se sabe que no se hacen las cosas bien. Y yo creo que es así. Estoy convencido de ello, Gabriel. Completamente, Sí. Estoy convencido. Y más, estas elecciones, yo cuando las he visto, esto no le ha cuadrado a nadie. Más, la mayoría de mis seguidores cree que ha habido un fraude electoral. A nadie le cuadra. Y no es porque vos hayas sacado 3 millones de votos. Es porque el PSOE ha obtenido 1,5 millones más que en 2019. ¿Cómo es posible después de 5 años de desastre que nos ha llevado? Nadie se cree estos datos. Es más, el simple hecho de que, claro, hay mucha gente que no conoce el sistema como cómo funciona la ley DON, y no entiende que si Vox, en este caso, hubiera sacado los mismos 3.700.000 que sacó en 19, estaría por debajo de los 40 escaños, o sea, perdería escaños. ¿Por qué? Porque entre el PP y PSOE tienen, creo que son 4 millones de votos más que antes. Eso por más que Sí, sí, sí. quiera, aunque saque los mismos, digo, para mantener
según mis cuentas, para mantener los 52 que tenían, tendrían que haber sacado 4 millones y medio o incluso un poco más para conservar los 52. Claro, y es que la gente no entiende cómo funciona el proceso electoral. Bueno, y ya lo último que tengo, que es esta casilla aquí, que es lo que hemos comentado antes, el tema de Tezano, que ya tú lo sabes, que ya te lo han comentado, porque lo sé. Y el hecho de la proporción que nos da el escrutinio, ¿no? Y la proporción que nos da Tezano, es decir, no tiene sentido ninguno, ¿no? Con estos datos, ¿no? Pero esto ya lo sabía, ya te lo comentaron, ¿no? Y por lo menos que la gente lo vea. Y estas son mis conclusiones. Yo si quieres te las puedo pasar, por si quieres utilizar algo de aquí. Sí, yo encantado. Además, yo estoy como digo, haciendo el informe la Junta Electoral Central. Pido la repetición de las elecciones porque, como digo, antes de saber los resultados ya pedía la suspensión. Pero básicamente, más allá de todo esto, realmente es en el tema de que se ha violado el secreto del voto, que esto lo hemos visto, personalmente lo he visto, que se abrían esos sobreelectorales del voto cera, y esto realmente gravísimo, que se hubiera abierto esto. Luego, en el caso de Asturias, por ejemplo, también se abría y se hacían montones de votos de diferentes partidos políticos antes de meterlo en la urna. Esto es muy grave también. O sea, es que es de loco. Es que no sé si se dan cuenta lo grave que es clasificar los votos antes de introducirnos en la urna. Es muy grave esto, ¿no? Y además haciéndolo por parte de funcionarios, que eso solamente pueden tocar los votos únicamente el presidente y los vocales, que además cobran muchísimo dinero por eso, cobran por encima de 4.000 euros solamente por hacer ese trabajo. O sea que está bien pagado, está muy bien pagado. Y luego que no sé por qué esa prisa de terminar cuanto antes. En muchos casos, por ejemplo en Murcia, llegaba a las 10 de la noche y como la gente ya se iba a la casa y iban por la M de Molina de Segura, y les quedaba mucho, pues iban haciéndolo bien hasta que llegó a mí. Cuando llegó a las 10 de la noche y se fue la gente, y los apoderados dijeron, venga, tío, sacaron los datos esto me lo dijo un apoderado, sacaron los datos provisionales, terminaron ahí mismo el escrutinio, ¿no? Podían seguido hasta el otro día, porque la ley contempla incluso que pueden llevar 4 días de escrutinio sin ningún problema, no tienen que acabar el mismo día, pueden estar 4 días ahí, pero ellos dicen, va, voy a estar 4 días aquí, los datos de Indra, coloca aquí, pum, listo, firman todo y adiós. Firman tan rápido, Neo, que date cuenta que en Madrid, por ejemplo, el censo electoral, que era de 300 y pico de mil personas, realmente firmaron 40.000, como que el censo era de 40.000. Entonces yo cuando vi el acta digo, ¿cómo es posible aquí que el 100% de los censados han votado? No ha fallado ni uno. Pusieron la misma cifra de los votantes con los censados, ¿no? Lo vi porque no sé si conoces a Colin Rivas, lo sacó en Twitter y dije, está mal porque son 370.000, sí, el voto cera. Y dice, bueno, pero esto está mal. Digo, sí, es erróneo, tendría que haber puesto 370.000 y luego esa misma tarde lo corrigieron. Claro, es que eso demuestra que ellos ni siquiera se fijan ni lo que firman. Los apoderados no tienen ni idea, los apoderados de los partidos ahí están allí diciendo, voy a firmar, dame ya, me voy, que los apoderados ahí son los últimos, son los más pringados del partido. Eso también es lo otro, porque los ponen allí, porque es un coñazo estar todo el día. Yo lo sé bien porque yo estuve todo el día y bueno, y porque estaba con gente conocida hablando y eso, y por lo menos estaba entretenido dando entrevistas también. Entonces, bueno, se me pasó el día volando, la verdad. Pero ellos, los apoderados que están ahí paseando, haciendo el paripé, dicen, tío, vámonos ya. De hecho, nos han dicho incluso de apoderados de Vox y eso, que criticaban mucho que estuviéramos detrás de este tema, porque ellos dicen que les parece una tontería estar contando las actas, ¿no? Pero bueno, cuando se cuentan las actas se descubren todas estas inconsistencias que estás comentando tú, ¿sabes? Por eso creo yo que sí que hay que respetar la ley, contar las actas, que no se hacen un día, se hacen 2, no pasa nada si están muy bien pagados estas personas, que cobran muchísimo dinero. Es que es un agravio de 4.000 pavos que se lleven en un día comparado con los 70 euros que sí que los ciudadanos están en una mesa todo el día del domingo sin aire acondicionado, lo que han sufrido ahí el 23J, tantas personas ahí atendiendo, haciendo un trabajo brillante y maravilloso, y sin embargo esta gente cobrando, como digo, unas cifras escandalosas, pues, con aire acondicionado, porque ahí la presidenta de la Junta Electoral de Madrid tenía su despacho, con su aire, con su café, con su agua, ella descansaba, era, vamos, una marquesa ahí, ¿no?
pues no le faltaba de nada, le pasaban cada tanto una bandejita con croissant, eso lo hemos visto nosotros, ¿no? Los apoderados también, todos ahí, todos atendidos fenomenalmente, y bueno, y aún así no hacen su trabajo, ¿no? Esto realmente hay que poner las pilas con este tema, tenemos que dar el paso adelante, tenemos que decir no a este sistema corrupto en el sentido, como lo dice la propia definición de fraude electoral que dice Wikipedia, ¿no? Cuando hay esta instrumentalización de las instituciones del Estado para utilizarlo con fines electoralistas, eso también es corrupción. Por eso digo, hay que decir basta ya, esto se acabó, hasta ahora es un cachondeo, hasta ahora esto aquí es un cortijo, cada junta electoral provincial hace lo que quiere, pero a partir de ese momento esto ya no va a ser así. Vamos a estar allí vigilando, vamos a estar encima, que nos dicen que no grabemos, grabaremos igual, porque yo tengo ahí un montón de grabaciones, a pesar de que esté prohibido, la gente ha dado el paso adelante y se me da lo mismo que me lo prohíban, yo voy a grabar porque es un acto público y se puede grabar, y además se ha introducido discriminación de manera completamente injustificada. En Granada se podía grabar y lo dijo el presidente de la mesa, aquí podéis grabar, no tenéis problema. En Segovia también se podía grabar. ¿Por qué en Alicante no se podía grabar? Y además se pidió el DNI a toda la gente que entró a ese acto público. Una cosa vergonzosa. ¿Cómo es posible que estén pidiendo el DNI a la gente por acudir a un acto público, no? O sea que se han ocurrido muchas cosas de estas completamente irregulares, y este momento ya de decir basta, de dar el paso al frente y exigir responsabilidades a todas estas personas que no están cumpliendo con su trabajo. Y encima que son magistrados, que hay jueces ahí. Jueces saltándose la ley, y eso es muy grave. Hubo una anécdota en Badajoz, por ejemplo, un juez que cuando hicieron el apaño los demás de la mesa y dijeron, nosotros vamos a cotejar, entonces este juez sacó su calculadora y dijo, mira, vosotros hacerlo como queráis, yo lo voy a hacer como dice la ley. Y acto seguido empezó a abrir cada uno los sobres y con las calculadoras a sumar. Y eso ahí la gente le aplaudía y todo, porque ese juez ya se enfrentó a sus compañeros de la mesa. Y esto es lo que hay que lograr esa conciencia, saber que estamos ahí, que estamos vigilantes y que queremos realmente un proceso electoral transparente. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué ese secretismo y esa clandestinidad a la hora de contar los votos y todo esto, ¿no? Realmente lo que hacen es aumentar la sospecha, ¿no?, sobre el proceso electoral, que, como digo, ya viene pintando muy mal desde hace muchos años. A mí que me llama bastante la atención, ¿no? Porque el cine transparente ya se movió bastante en 2019, ya tuvieron bastante movimiento, y claro, ahora estas elecciones pues ha sido más fuerte, aun con el control de muchos ciudadanos allí, los colegios electorales, aún así se han pasado todos por el forro. O sea, es que les importa muy poco. Ese ya es su sistema y ellos no lo van a cambiar. Eso dice aquí, de hecho, en Las Palmas cortaron el escrutinio y salió el presidente diciendo, oye, mira, aquí vamos a tardar mucho. Yo tengo mucha experiencia en esto y aquí lo vamos a hacer como lo hacemos siempre. O sea, ellos están con su sistema de cotejo con los datos de Indra, que yo he explicado varias veces, es como la contabilidad B de una empresa. Lo que está haciendo la Junta Electoral Central, que es como diría Hacienda, oiga, usted no me utilice la contabilidad B de la empresa, cuando haga la creación de la renta, súmeme todas las facturas. Esto es lo que está diciendo la Junta Electoral Central con arreglo a la ley. La ley dice que hay que sumar esa factura, sumar esas actas. Yo hago ese paralelismo para que se sepa realmente que los datos de Indra es como la contabilidad B de una empresa. Lo que no se puede hacer el día del escrutinio general es apañar la contabilidad B con las facturas que uno tenga. Y hay facturas que dicen, oye, mira, aquí nos pueden pillar en la contabilidad B porque la factura aquí hay un 2 en vez de un 4, pues corregirlo y punto. En Granada, por ejemplo, estaban trabajando y editando directamente sobre el escrutinio general, sobre los datos del escrutinio general, y eso lo tengo yo documentado. Estaban alterando el escrutinio y apañándolo con respecto a esas actas que venían, digamos, reclamadas por parte de los partidos, ¿no? Y esto, por más que se coteje, si yo te digo a ti, Neo, te digo, mira, tengo una factura que te da una factura de 250, de 150, de 80 y de 50. ¿Estás de acuerdo? Tú miras las 4 facturas y dices, sí, vale, pues hazme una transferencia por 630 euros. Tú me haces la transferencia de 130 euros
y no te das cuenta que te he virlado 100 pavos. ¿Por qué? Porque no has hecho la suma. Si la suma de estas facturas que te acabo de decir eran 530 y no 630. Entonces te he virlado 100 pavos. Y acotejando la factura, sí que están perfectamente cotejadas, que es lo que hace la Junta Electoral Provincial. Sí, están cotejadas, pero no sabemos si la suma que nos mete Indra ahí es la suma correcta. No lo sabemos, porque es que es su aplicación. Ni siquiera es una hoja de cálculo en la cual nosotros podamos fiarnos, que digamos, bueno, una hoja de cálculo es raro, aunque también es cierto que a través de la fórmula se puede trampear esa casilla final, pero bueno, podemos mirar la fórmula y decir, oye, pues esta fórmula está de la casilla A10, de la A1 a la A120, se suma y punto, ¿vale? Y vemos que en la fórmula no hay ningún tipo de función que diga por 1.2, por ejemplo, o algo así, ¿vale? Nos coincide. Pero en la aplicación de Indra realmente no tenemos esa constancia, no sabemos qué es lo que suma. Ni se puede auditar tampoco. O sea, no hay control para ver si funciona bien ni nada. Es más, los datos que te he proporcionado, que esto lo puedes cotejar, y ves que no cuadra nada en absoluto, es un claro ejemplo de que no funciona la aplicación, no está contando bien de ninguna manera. ¿Y por qué no se puede auditar Indra? Porque es una industria armamentística, es una empresa armamentística que está protegida por el Ministerio de Defensa y no se puede auditar. Pero Indra perfectamente podría hacer este trabajo a través de sus filiales tecnológicas, que tiene muchas, que estas no son armamentísticas, son tecnológicas, las podría hacer a través de esas filiales y las podríamos auditar. La pregunta es por qué no hace con su filial tecnológica, que es lo más lógico y razonable, que lo haga a través de una filial tecnológica, que tiene muchas filiales tecnológicas. Por ejemplo, la filial tecnológica que hizo la aplicación de radar COVID, la hizo con una empresa filial tecnológica, ¿no? Es muy, muy conocida, la podría hacer, pero claro, ya sería auditable. Y este es el tema, ¿no? En el caso de Indra se audita a sí misma. Hay un certificado muy gracioso que Indra se ha auditado a sí misma y dice que es completamente transparente y segura. Ella misma luego, lo dice. Luego altos directivos colocados en Indra muy afín al Partido Socialista, las subvenciones que se le ha dado, recordamos que creo que fue justo las del 28 de abril de 2019, una semana antes cambió el sistema de recuento de votos, el de Indra o algo así, hizo Sánchez, cosa que tendría que haber notificado con 3 meses de antelación, si no mal recuerdo. Vamos, el problema es que se ha estado cometiendo en este país, tanto por parte del gobierno, en todas las instituciones, todo tipo de irregularidades, y no pasa nada. No lo paga nadie. Bueno, porque yo creo que tampoco aquí la ciudadanía no nos hemos puesto las pilas con este tema. A partir de ese momento que hay esa conciencia ciudadana, que nosotros podemos utilizar la directiva whistleblower, esta de alertador de la corrupción y denunciar ante la Unión Europea todas estas cosas. Si nosotros empezamos a hacer ruido, empezamos los profesionales también a dar un paso adelante, los profesionales de la ciberseguridad, yo estoy decidido a seguir adelante porque realmente estoy intentando ayudar en este proceso. No estoy señalando a nadie ni diciendo que hace trampa ni nada por el estilo, sino que realmente se pudiera hacer bien por el bien de España, porque realmente España está quedando muy mal la imagen de España en este aspecto, ¿no? Con un procedimiento completamente tercermundista que no ocurre en ningún otro país del mundo esto. Este es el gran problema. Ocurre sí en países pues de África, Venezuela, Bolivia, pues todo esto que o Brasil, como acabo de comentar, pero realmente no está a la altura garantista que merece, por ejemplo, en las elecciones en los demás países europeos. Esto no ocurre ni en Francia, ni Italia, ni en Alemania, ni por asomo ocurre estas irregularidades, ¿no? Y cuando la ley dice una cosa y hasta jueces frontalmente se lo están saltando, esto realmente es muy, muy, muy grave. Claro que esto es lo grave, que los propios jueces no actúen de oficio a perseguir los delitos. O sea, les dan igual, pasan de todo. En Cádiz está la anécdota que realmente, digo, hay que felicitarse por estas elecciones. Sí que los ciudadanos han sido muy combativos, han llamado a la policía cuando han visto, no sé si el escrutinio, y en Cádiz llamó un ciudadano a la policía, se presentó a la policía, claro, la policía no tiene ni idea de lo que son procesos electorales, porque ellos no saben cuál es el delito. De hecho, están grabados diciendo, oye, es que no sé qué hacer porque ¿qué delito es este? Yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, en un momento dado, se dirige al presidente de la Junta Electoral Provincial de Cádiz
y le dice eso, oiga, pero es que me está diciendo el ciudadano que usted no está, y el juez le dice, ¿usted le parece que yo siendo un juez no voy a saber aplicar la ley? ¿No? Le dijo así, ¿no? Sí, Y efectivamente no la estaba aplicando, ¿no? sí, Y vamos, que este es todos el los problema. días se repasan las leyes, ¿no? Para que cuando tienen un juicio o algo no tienen que ir a consultar, ¿sabes? Que todo el mundo se Sí. acuerda de todo. No, la verdad es que todo esto es tremendo. Esto debería cambiar ya. Estas elecciones que tenemos ahora tendrían que ser el principio del fin de todo esto y que las próximas ya las cosas se hagan de otra manera, se hagan bien y no tan embarranado como lo tenemos. Es que no tiene sentido cómo se hacen las cosas. Por otro lado, a los seguidores que nos están viendo, si tienen alguna pregunta importante que le queráis hacer a Gabriel, eh, que es perito informático forense, mira que me trabo, como soy informático a secas, ¿sabes? Lo de- el que le ha puesto el nombre de perito, yo me gustaría conocerle y cantarle las 40, porque vaya también el que le ha puesto perito, qué feo suena, ¿no? Lo de perito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Pues lo dicho, si sí, tienes no. alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. Gabriel, tienes que irte a la tele, ¿cierto? Ahora en un Sí, ratito entro estarás en la en tele. ¿A dónde? 20 minutos. ¿Se puede decir a qué tele te vas? Por si la gente se Bueno, quiere a saber. Distrito TV, pero Ah, bueno, Distrito entro TV. online, entro online, no tengo que ir. Mañana sí voy presencial, que se va a hacer un monográfico de 2 horas, y ahí vamos a estar a 2 horas dando la chapa, pero bien. Pero bueno, ahora es online, voy a entrar online. Tienes bastante lío estos días con estas elecciones. Vas a tope, ¿eh? Sí, estoy con todo, bueno, a ver, yo estoy dispuesto a eso, a intentar informar, a salir todas las personas que quieran saber de estos procesos electorales y de informarles, pues estoy a disposición. Ahora mismo yo tendría que haber estado en la playa, sinceramente, el 1 de agosto tendría que haber empezado yo mis vacaciones, me he quedado porque tengo que cumplir con esta función, ¿sabes? No es solo, pues eso, nuestro trabajo, tenemos que devolver algo a la ciudadanía, ¿verdad? De lo que nos da, y realmente en este momento sí hace falta que los profesionales en este aspecto de la seguridad demos el paso al frente, demos la cara. Voy a terminar este informe y espero ya así el próximo lunes irme de vacaciones. Esto sí que ya voy a estar ahí desconectado. Pero bueno, he perdido este par de semanitas, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que es útil, y lo que vamos a ganar todos en seguridad y en tranquilidad, pues creo que merece la pena quedarse trabajando, claro. Es lo más importante y es lo que más se valora. Que la gente por fin haga algo por el resto. Y esto tiene que ser muy valorado porque el esfuerzo, el trabajo que tiene detrás. Yo solo he estado auditando datos, pero llevo 2 semanas pegado a las pantallas y es trabajo también. Oh, Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que hay que enseñar a la gente la matriz en la que vivimos y tienen que salir de ella, y esto es lo único que podemos hacerlos entre todos al final. Pero si no damos la información, la gente sigue con su pastilla azul. Esto es así. Así que Gravier, ha sido un enorme placer haberte tenido aquí. Espero que igualmente. tengas suerte con la querella o la denuncia que vas a poner, a ver si llega a alguna parte. Uh -huh. Eh, que tu mensaje llegue a mucha más gente, más gente despierte, y que muchísimas gracias por venir a la Matrix. Ha sido un Bueno, a ti gracias completo por la placer. oportunidad de dirigirme a este canal, a toda la audiencia, y estoy siempre, por supuestísimo, a disposición tuya y de tus oyentes para lo que sea menester. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues despedimos a Gravier y nosotros vamos a despedir a los seguidores y ya nos vamos también, porque mañana madrugo. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, chicos, pues ya habéis escuchado al experto, perito informático forense, Gabriel Araujo. Nos ha informado bastante de lo que ha pasado en todas estas elecciones, incluso elecciones de Brasil, elecciones pasadas. Habéis visto cómo ha revisado mis datos y se ha quedado un poco sorprendido, quitando los derechos del escrutinio del tema del voto por correo, que sí que tiene razón, que es cuando se cuenta la urna. Yo no había caído en eso, es cierto. Pero sí que le ha llamado la atención los datos que le he dado, porque yo creo que le ha impactado bastante. Él va a estar esta noche a las 12 menos 20, según me dijo, en Distrito TV, por si queréis seguirlo, a ver qué nos cuenta.
Y que nada, que muchas gracias, aunque ha habido poca gente hoy, no sé qué estará pasando hoy, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en la Matrix y recordad que estaré observando.